Espero que se encuentren muy bien. Quería, antes de comenzar este culto, por supuesto, darle gracias a Dios porque es un día más de victoria, que nosotros podamos escuchar su palabra y que podamos reunirnos en el Espíritu, como siempre debió ser y como siempre va a ser. Así es que le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, con su familia, y podamos presentarnos delante de Dios y tener un culto racional, como nos decía la palabra el domingo. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, invocamos tu nombre en esta hora y así, Señor, con un corazón sincero, sabiendo que usted conoce todo de nosotros, nos presentamos y queremos rendir este culto de manera racional a través del Espíritu, sabiendo cuántos beneficios, Señor, inmerecidos usted nos ha regalado y nos regala cada día. Si hoy podemos respirar, si hoy tenemos fuerza, si hoy tenemos un techo, abrigo, y si hoy tenemos su bendita paternidad, ha sido solamente por su gracia y misericordia. Le presentamos, Señor, este culto y desde nuestras casas, Señor, queremos adorarle, Señor, sinceramente y en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Sin duda esta es una palabra tremenda, pero solo quiero destacar, ni más ni menos, que dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. El hombre no puede limpiarse por sí mismo, y usted y yo podemos presentarnos delante de Dios santos y sin mancha, solo a través de la gracia de Cristo. Así que, qué mayor bendición que esa. Usted, hermano, usted, hermana, y yo somos benditos con toda bendición espiritual. Por lo tanto, nada nos podría faltar y nada nos va a faltar a sus hijos, porque hemos sido bendecidos por la gracia de Jesucristo. Amén. Así es que vamos a través de esta alabanza a decirle al Señor que hemos sido bendecidos por Él y que nada nos va a faltar. Reposa tu favor
sido bendecido por ti. Yo vivo en tu abundancia, Rey, por ti. He sido bendecido por ti. Yo vivo en tu abundancia, Rey, por ti. He sido bendecido por ti. Yo vivo en tu abundancia, Rey, por ti. He sido bendecido por ti. Yo vivo en tu abundancia, Rey, por ti. He sido bendecido por ti. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, oh. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, oh. Anhelo tu poder, yo ver. Oh, oh. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Hoy tus milagros viviré. Eres mi Dios, nada me faltará. Decíamos que nada nos va a faltar porque somos benditos. En el Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Y vamos a seguir adorando al Señor y a decirle que cuando venga la tormenta, cuando vengan tiempos difíciles, vamos a declarar con nuestra acecho, con nuestra fe, que Él es nuestra seguridad y que nos cubra, no solo de lo que pueda suceder en el mundo, sino que de nosotros mismos y de todas las acechanzas del enemigo. Sé que estás aquí, aunque no te sienta, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Señor, cúbreme. Sé que estás aquí, aunque no te sienta, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí, aunque no
te sienta. Aunque no vea salida, sé que tú me salvarás. Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando sea acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando sea acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy es un día miércoles en el cual nos reunimos, como siempre, a compartir la palabra del Señor. Hoy tenemos una vez más un tema que seguiremos con la secuencia de temas que van llevándonos desde el pecado. Hoy estaremos hablando sobre la regeneración. Pero antes de comenzar yo quisiera que pudiéramos orar y ahí en sus casas nos pongamos de acuerdo, porque sé que hemos recibido bastantes peticiones de oraciones en forma particular en lugares donde nuestros hermanos y familiares muy cercanos han estado teniendo noticias de contagios en los compañeros de trabajo, y yo quiero que nos unamos a orar y reclamemos promesas del Señor. Pidamos que el Señor pueda levantarse con poder y cercar, y así vamos a orar por cada uno de las familias, de los niños, de los ancianos. Vamos a orar por la casa del Señor, vamos a orar por la familia del Señor, vamos a orar porque Dios tiene promesas para nosotros y tenemos que atraparlas por medio de la fe, y sé que Dios va a responder. Amén. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos presentarte la vida de cada uno de nuestros hermanos, aquellos, Señor, que están viviendo situaciones, Señor, complicadas en cuanto a sus trabajos. Oro por cada varón que trabaja, Señor, que sale de sus casas, Señor, y Señor, tú me hablabas al respecto de esto. Nosotros, tus hijos, Señor, no vamos a buscar el dinero. Nosotros vamos a servir. Tú nos has llamado a servir al mundo, a servir, Señor, en medio de esta sociedad, porque somos la iglesia sirve. Y yo oro por cada uno de aquellos que están trabajando, Señor, en aquellas empresas donde, Señor, han tenido que seguir funcionando. Yo oro para que tú, Señor, como tus servidores, los guardes, porque tú los has puesto ahí, Señor, y tú, Señor, los cerques sus vidas, cerques sus familias, aún, Señor, contra todo, Señor, contagio que se está desatando, Señor, todo brote, Señor, que se está desatando. Yo pido esas promesas que vienen de ti, Señor. Tú dijiste que ninguna plaga de Egipto tocará, Señor, a tu pueblo, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús,
Cubrimos, Señor, a cada uno, oramos por cada uno de nuestros hermanos para que ahora abracen, Señor, estas promesas, Señor, para que haya paz en cada una de las familias y puedan haber siempre, Señor, una esperanza para todo el necesitado. Señor, ahora presentamos nuestras vidas y oramos para que tú uses nuestras vidas en este día conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos que nosotros somos necios y torpes, mas en ti, Señor, tú nos capacitas, tú nos perfeccionas, Señor. Queremos poner nuestras capacidades delante de ti para que vengan las tuyas, Señor, tu sabiduría, tu inteligencia, tu conocimiento, Señor, y traigas libertad, porque esto, Señor, es para traer libertad a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, habíamos estado compartiendo estos temas y doy gracias a Dios por aquellos que me envían mensajes al WhatsApp dando gracias porque eso nos anima. Yo le decía, me animas con la palabra que tú me estás diciendo porque me hablan de que ha sido de bendición, han podido abrir más sus ojos de algunas situaciones, cómo ver mejor, con mayor proyección el reino, hablando sobre el arrepentimiento, hablando sobre lo que es la nueva vida, hablando de lo que realmente es una conversión real y verdadera, cómo llegamos nosotros a alcanzar estas promesas que vienen de parte del Señor por medio de la sangre de su Hijo, ¿cierto? El sacrificio perfecto de una vez y para siempre, para que todos nosotros podamos ser beneficiarios de aquel pacto maravilloso que Dios hizo con los hombres. Y la primera parte hablábamos del pecado y el origen, estuvimos compartiendo, ¿cierto? De dónde viene, qué es la naturaleza, el ADN, que a través de un hombre todos pecamos y las consecuencias es la muerte, una muerte espiritual y también la muerte física porque el hombre comía del árbol de la vida y el hombre no iba a morir. Pero desde ese momento el hombre comenzó ya a saborear la muerte y también fue desconectado, totalmente destituido de la gloria de Dios. Y desde entonces dice que todos los hijos de Adán fueron a la imagen y semejanza de Adán. Viene desde un hombre entró todo el pecado y Dios envía la salvación y sabíamos que también veíamos que el pecado trae consecuencias en las cuales el hombre no puede salvarse a sí mismo y por eso Dios ve la necesidad y el juicio de Dios ya está sobre todo, la condenación está sobre el mundo, pero también Dios abrió la brecha de la misericordia y la gracia para aquel que pudiera creer y recibiera el mensaje. Dios envió un Salvador y ese es Jesucristo. Y esto, cuando envió el Salvador, envió la esperanza para que el hombre pudiera entrar al reino y salvarse del juicio que ya está hecho y que todo aquel que no recibe y aquel que no se arrepiente no podrá ser salvo. Y la ira de Dios estará sobre él y el juicio eterno sobre su vida. Y es así como comenzamos a hablar después con Alondra la semana pasada sobre el siguiente paso que es el arrepentimiento, ¿verdad? Alondra, tú ahí Amén, nos ayudas. Sí, un poco haciendo el resumen del tema que vimos la semana pasada y que hablaba acerca de arrepentimiento, de la justificación y la santificación. Amén. Y dentro de lo que vimos era que el paso antes de llegar a la santificación tenía que ser el arrepentimiento. Amén. Y que Dios, a través de Jesucristo, nos proveyó el perdón de los pecados para todos los hombres. Amén. Hablábamos que no había pecado grande ni pequeño, sino que todo pecado, aún lo que se considera más pequeño, necesitábamos arrepentirnos. Y ahí estuvimos viendo de este arrepentimiento, estuvimos hablando también acerca de la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Yo creo que nuestros hermanos ahí en sus casas se recuerdan, quizás algunos han estado ahí tomando apunte de estos temas, que es muy importante estar registrando, porque como yo le decía a la pastora delante, es un tiempo donde el Señor nos ha encerrado en nuestras casas, es un buen tiempo, quizás es un tiempo difícil, pero nos está ahí procesando y justamente en este tiempo nos está llevando a estos temas que son tan importantes, quizás tantos años que hemos estado
en el Señor, congregándonos, pero en este tiempo a Dios le ha placido hablarnos y entregarnos estas palabras para poder alinear bien nuestro corazón con el Señor. Amén. Y ahí también estuvimos hablando de la justificación y también luego de la santificación. Amén. Que la justificación, decíamos que quita la culpa de los pecados cometidos, ahí el Señor viene a justificarnos, y la santificación, hablábamos que elimina la causa del pecado, la condición corrupta del hombre. Amén. Así que haciendo un breve resumen del tema de la semana pasada, un poco en esto fue lo que hablamos. Amén. Y con eso terminamos diciendo que estábamos, ¿cierto? Ya estábamos con Cristo, estábamos reconciliados, estábamos justificados y también estábamos santificados, ¿cierto? Y también dice que también estábamos glorificados. Y esta parte es la que vamos a estar compartiendo ahora, porque como decías tú, Alondra, lo que pasa, Dios está diciendo que vamos a ser cambiados. Pero lo que hace cambiar al hombre es la palabra. Y lo que hace cambiar al hombre también es la luz de la palabra, la revelación, que el hombre pueda comprender y pueda llegar el poder de la palabra al corazón de él, porque es lo único que puede transformar la vida del hombre. Si Dios realmente quiere cambiarnos, es la palabra que tiene que cambiarnos. Y por eso Dios nos está llevando a esta palabra, a que empecemos a dejar que sea como una lluvia, que empiece a correr por sobre nosotros y empiece a limpiar, porque dice, vosotros habéis sido limpiados por la palabra, y empiece a traer un nuevo tiempo para nosotros. Que esta palabra pueda convencernos, como decía una hermana, y me decía, yo confío que Dios me va a ayudar a tener una vida diferente y empezar a dar frutos realmente de lo que es el ser discípulo de Jesucristo, de lo que es realmente seguir a Cristo, seguir sus pisadas, ir detrás del Señor, buscarlo a Él como la imagen en la cual nosotros podamos reflejarnos. Y eso realmente es lo que debe la iglesia, amar, porque nosotros por eso exaltamos y glorificamos a Jesucristo, para que la imagen de Jesucristo, para que su carácter, su esencia se desarrolle en nosotros. Cristo y todas sus características, sus cualidades deben empezar a resplandecer en nosotros, para también Cristo siendo glorificado, esa gloria también empiece a caer sobre nosotros y comience también a resplandecer en nosotros la gloria de Dios. Amén, que la gloria de Dios es Jesucristo. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la regeneración. Así como inmediatamente, algo que sucede instantáneamente, el hombre se arrepiente, el hombre reconoce que es un pecador y que necesita la salvación, que necesita de Dios, porque él solo no puede salir, él solo no puede limpiarse, no puede justificarse, no puede echar la culpa a nadie por lo que está haciendo, ¿sí? Por lo que ha hecho, sino tiene que ver que lo que él hizo va a asumir totalmente la responsabilidad, y esa es juicio eterno. Si no justifica a Cristo, nadie puede justificarlo. Aunque otros digan, no, pero yo te entiendo, sé que igual no pudiste dejar de hacerlo, o es tan difícil no hacer esto, tú eres débil, y lo que te puedan decir no te van a salvar. Te pueden alivianar un poco la conciencia, pero no puede haber salvación, y el juicio ya está determinado. La única manera es el arrepentimiento. Entonces, cuando el hombre se arrepiente, instantáneamente decíamos que cae a tierra, y al levantarse el hombre ya se levanta justificado, ¿cierto? Se levanta santificado, porque Dios inmediatamente, y la presencia del Espíritu Santo viene a morar en él. Y ahí comienza el tiempo, ¿cierto?, de la regeneración. Sin la obra del Espíritu Santo, por eso es que es tan maravilloso la promesa del Señor, que dice él, yo enviaré, ¿cierto? Los discípulos no pudieron responder al Señor hasta que recibieron al Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y el poder regenerador está en el poder del Espíritu Santo que entra en el ser humano. Entonces, desde ese momento, Dios pone la semilla, pone el Espíritu Santo dentro, y el Espíritu Santo comienza a desarrollar el plan de Dios, que a través del Espíritu Santo el hombre sea regenerado completamente, sea transformado,
y el hombre logre la estatura del varón perfecto. O sea, el cristiano que recibe al Señor Jesucristo y la verdadera obra de arrepentimiento y de regeneración hará un hombre totalmente nuevo, de aquel que se levantó, viene ahora, está entregándose para que pueda ser regenerado. Entonces la obra del Espíritu Santo, la regeneración o el nuevo nacimiento se puede llamar, es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, al que le comunica, ¿cierto?, una vida nueva. No puede recibir ni conocer las cosas del Espíritu, ¿cierto?, si no ha nacido de nuevo. Ahí aparece San Juan capítulo 3, ¿cierto?, cuando está la conversación del Señor Jesucristo, cuando llega Nicodemo y le viene a preguntar: Señor, Maestro, ¿qué puedo hacer para entrar al reino? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y él le pregunta: ¿cómo se hace eso? ¿Ya? ¿Cómo yo puedo ser, siendo un religioso, siendo un hombre que quizás era un maestro, porque él era uno de los maestros, pero él se daba cuenta que aún no había nacido de Dios? Él necesitaba esa vida espiritual que no la tenía. Tenía una vida religiosa, justamente lo que vamos a ir hablando sobre vida religiosa y una vida realmente espiritual, ¿cierto? Y él se da cuenta que estando en la condición que está, él no estaba en el reino. Ya, él dice que viene escondida, porque eso, obvio, iba a dar un muy mal testimonio delante de todos los demás, pero él sale escondida a preguntarle a él, porque él en su conciencia, él entiende que él no ha encontrado la salvación, que él no estaba en el reino. Y le pregunta, y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces le dice él: ¿cómo es posible? Y él le dice que esta obra, ¿cierto?, el hombre siendo viejo puede volver a nacer, y el Señor aquí está hablando de un milagro, ¿ya? Uno de los más grandes milagros. Yo creo que nosotros hemos visto, yo he visto paralíticos caminar, yo he visto sordos oír, yo he podido ver enfermos de cáncer sanar, he visto muchos milagros, liberaciones de demonios, he visto muchos, pero el milagro más grande y más extraordinario es cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un hombre y ese hombre es transformado. Ese hombre empieza el proceso de regeneración y después tú lo empiezas a ver cómo Dios va cambiándolo. Y uno empieza a decir: este es antes, y después empieza a venir un después. La obra del Espíritu Santo es tan sutil dentro en el corazón del hombre, pero el hombre empieza a ser transformado desde su manera de mirar, su lenguaje, sus prioridades. El hombre empieza a darle lugar y espacio a Dios, y eso es algo sorprendente. El milagro más grande es la transformación del ser humano, de un hombre pecador a un santo. Eso es uno de los más grandes milagros, y creo que son los que menos nosotros son los que más buscamos. O sea, generalmente queremos sanidades, pero deberíamos anhelar ver los milagros de la conversión, de que la gente llegue a Cristo y verlos salir, ver a aquellos que son drogadictos, aquellos que son adúlteros, aquellos que están quizás de la manera más terrible, pero cuando llegan a Cristo son transformados. Son gente que la gente dice: pero si este era esto, ¿cierto? Hay un milagro que es la transformación del hombre a través de un hombre pecador perdido a entrar al reino y convertirse en un hijo de Dios. Imagínate, destituidos, separados por causa del pecado, y viene a ser ahora parte de la familia y se hace. Entonces es algo maravilloso, y creo que son pocos los milagros que estamos teniendo, porque lo que decíamos, hacemos oraciones simples y vemos gente que sigue, ¿cierto?, y no ha entrado realmente al reino, no entiende las cosas espirituales. Entonces, cuando el hombre nace de nuevo, en ese momento, cuando se arrepiente, viene un nuevo nacimiento. Y esto es como cuando, y te explicaba que es como cuando un bebé es gestado, ¿cierto?
es muy pequeño adentro. La mamá ni siquiera puede darse cuenta hasta después que empieza a ver señales, pero ya está dentro. Y eso, ese bebé va a crecer a menos que alguien lo impida, pero ese bebé va a crecer hasta que en un momento va a tomar una posición, va a ser notorio. La mamá se va a empezar a dar cuenta, los demás se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es imposible que lo pueda frenar. Es imposible que le pueda decir, quédate hasta aquí, no quiero que crezca mucho mi vientre, no quiero que se den cuenta que estoy embarazado. Por más que hay gente que se faje y se quiera esconder, tarde o temprano va a tener que salir a la luz, porque hay un nacimiento, hay algo que ya se gestó y eso va a dar a luz, va a salir tarde o temprano. Entonces ese nacimiento es lo que Dios habla, es un milagro del cielo que no es fácil de creer. Por eso nosotros lo usamos más como algo cliché. Amén. Amén. Sí, la verdad es que quiero motivar a nuestros hermanos que nos están escuchando en esta hora, porque mientras compartíamos el tema, es tremendo lo que el Señor nos empieza a revelar del nuevo nacimiento, porque a veces uno pasa tiempo, mucho tiempo, y realmente vienen así como algunas dudas, ¿habré nacido de nuevo o no? Y es importante examinar a la luz de la palabra lo que habla del nuevo nacimiento para no caer en engaño, porque a veces se pasa tiempo y se piensa que en realidad estoy bien, pero lo que el Señor habla de realmente cómo se manifiesta la vida de una persona cuando ha nacido de nuevo. También esto es tan importante para el que recién se ha convertido, el que recién está conociendo al Señor, y también examinarnos los que llevamos mucho más tiempo de cómo ha sido este nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y justamente lo que tú estabas mencionando, lo importante que es evaluar esto a través de la palabra. Porque nosotros, dice la Escritura que el corazón es engañoso. Y dice, ¿quién lo conocerá? De alguna manera nosotros nos autoengañamos de muchas cosas. Nos conviene en algunas cosas quedarnos cómodos en una cierta posición, y a veces a través de eso nos sentimos que estamos ya perfectos, hemos llegado como a la meta, que ya llevo, no sé, yo estoy consolidado como cristiano, porque recuerdo que era alcanzar, consolidar, y a veces uno ya está consolidado. ¿Por qué ya? Porque ya puede iglesia, ya conoce los cultos, ya puede venir, ya está. Entonces estoy consolidado, yo ya no necesito que alguien me diga, hermano, ¿quiere venir a la iglesia? Hermano, te invito. No, yo ya estoy consolidado, yo sé por qué voy y empiezo a ir. Pero a veces me quedo en esa consolidación, pero aún no entiendo qué significa, porque puedo llegar, asistir, y después ya me valgo miembro, porque los hermanos, oye hermano, ¿cómo estás? Ven, te invito, y después ya me hago parte, y me hago parte de todo un entorno, pero realmente mi vida delante de Dios, yo estoy a la luz de la palabra, estoy realmente he nacido de Dios. Estoy viendo que está pasando algo en mi vida que está siendo notorio, que yo trato de ocultarlo, pero ya los demás se empezaron a dar cuenta, ya los que están alrededor mío se dan cuenta que yo tengo algo que ya está a punto de salir, se están dando cuenta que estoy cambiando, que estoy en un proceso de cambio, se dan cuenta que hay cosas que yo ya no me gustan y que antes me gustaban, que estoy dejando amigos que antes yo frecuentaba, pero ahora ya, que hay conversaciones que ya no le encuentro ningún gusto y antes eran a lo mejor lo más entretenidas, que hay películas, que hay programas, que hay muchas cosas que ya yo empiezo, y no porque me dicen, no porque me los prohíban, sino por algo que está pasando dentro de mí. Hay algo que se está muriendo y algo que está naciendo. Entonces se está muriendo intereses, se están muriendo muchas cosas y están haciendo algo, me están naciendo otros intereses. O sea, no es que yo no tengo ganas de nada, no tengo ganas de quedarme sentada, no quiero ver televisión, estoy amargada, no es eso. Es que te van otros intereses, entonces tú vas llenando tus espacios con esto. Y lo que antes te gustaba ya no, y te gustan otras cosas que antes ni siquiera hubieses creído que te iban a gustar. Entonces empiezan a cambiar. Y esto tiene que empezar a pasar porque yo tengo que ver que eso es parte de las señales. Siempre una persona, para saber si está embarazada, hay que revisar, hay que ver exámenes y hay que asegurarse de que está así.
Y uno tiene que empezar a decir, estas señales tienen que estar en mí, tienen que empezar a suceder, ¿verdad? Bien, pastora, lo que muchas veces se dice es como, esto lo va a ir dejando de a poco, o sea, déjalo, porque de a poco va a ir cambiando, de a poco va a ir abandonando este pecado, y cuando nosotros compartíamos este tema veíamos que, y lo que decía usted de la gestación, que esto es instantáneo, esto es en el momento, o sea, del momento que uno, el milagro del nuevo nacimiento, cuando uno recibe a Cristo, está esta concepción, y ya inmediatamente, como dice, empieza a haber un cambio, una transformación en la vida de la persona. Entonces, religiosamente, muchas veces nos conformamos a decir, en el tiempo esto lo va a ir dejando, pero en realidad ya hay cosas que inmediatamente Dios empieza a provocar en nosotros y un rechazo hacia lo que es pecado. Que es un cambio radical. Por eso dice que es conversión, es como volverse al revés, es ir hacia una dirección y volver absolutamente a la dirección contraria. Entonces, es totalmente opuesto a donde yo iba. Y eso sucede, es un cambio radical. Es algo que yo no se puede explicar porque no es que te ponen unos reglamentos para que desde ahora que usted hizo esta oración, desde ahora usted tiene que dejar de hacer todas estas cosas. Ni siquiera te lo dicen, sino que algo que pasa dentro de ti. Y es algo que inmediatamente Dios te arranca todo lo que era pecaminoso y te lleva a un estado de santidad. Hay personas, el testimonio que contaba mi pastor, y siempre lo contaba cuando él estaba hablándonos de la regeneración, la obra que hizo el Espíritu Santo, también cuando uno recibe, yo recibí algo muy especial, cuando vino la presencia de Dios, vino a habitar el Espíritu Santo dentro de mí, verdaderamente no estás acostumbrado, nunca lo has tenido, y estás hablando del Espíritu Santo, estás hablando de la santidad de Dios que viene a morar dentro de ti. Entonces es algo que te revoluciona internamente, y tú sientes que todo lo que haces, te sientes tan limpio que sientes que cualquier cosa que vas a hacer te va a ensuciar. Entonces no quieres hacer nada que te pueda, ¿cierto?, hacer que puedas volver a pecar. Entonces como que no te atreves, no sabes si esto es malo, es bueno, le andas preguntando, pastor, ¿está bien que haga esto? Pastor, ¿está bien que yo quiera hacer esto? Pastor, está mal que yo ahora estoy haciendo esto, pero no sé si está bien, y empieza a preguntar. Eso es bueno, eso es señal de que alguien está en un estado de santidad, que ahora está preocupado en no querer caer y ensuciarse y enlodarse. No quiere volver, está amando esa santidad. Entonces ya no quiere apartarse y empieza a preguntar, ¿está bien que yo use esto? ¿Está bien que yo me compre esto? ¿Está bien que yo ponga esto, le dé esto a mis hijos? Empiezas a darte cuenta que algo está pasando en la vida de la persona y que nadie le está diciendo, sino que es algo que ella misma está empezando, ¿cierto?, a decir. Yo sé que tenía estos amigos, está bien que yo vea estos mismos amigos, está bien, me siento incómodo, y empieza a haber una situación, y es un cambio radical, es algo que sucede. El pastor, me recuerdo que dijo que fue tan fuerte cuando vino el Espíritu Santo sobre él, que cuando él llegó a su casa y él tenía temor hasta de tener intimidad con su esposa, y después dice que se sentó con el pastor después de 15 días, y le decía, pastor, yo no quiero ensuciarme nunca más. Y él pensaba que hasta eso, como él conoció, ¿cierto?, toda a través de la impureza, porque todo viene a ser nuevo. Entonces él conoció, todo lo que conocimos nosotros, lo conocimos mal, aún estando casado, y él lo conoció mal, porque todo lo que hicimos antes, lo hicimos mal, lo hicimos a través de la naturaleza pecaminosa. Entonces, todo lo que nosotros hicimos y todo lo que alguna vez practicamos, y aunque nosotros ahora lo estamos viendo que todo estuvo mal, porque nos dimos cuenta que éramos pecadores y que todo lo que construimos y todo lo que edificamos fue en base al pecado. Entonces yo no quiero volver a pecar. Entonces desde ahí comienza esta naturaleza en que empiezo, ¿cómo me voy ahora a cuidar? ¿Cómo ahora que ya me limpió? Porque eso sucede. Y cómo eso que me limpió yo no quiero volver a ensuciarme. Entonces, esa es una señal muy clara de alguien que ha nacido de Dios y está dando señales. ¿Por qué? Porque está preguntando,
¿Qué hago? ¿Qué hago? Todavía no conoce la Biblia. Todavía está recién aprendiendo. Ni siquiera ha estado en estudio bíblico, ni siquiera ha estado en algunas clases de discipulado, pero ya se siente incómodo en alguna. Es que mi esposo dice que vaya a tal parte y ahora yo no me siento cómoda. Ya no me gustan estas conversaciones. ¿Qué hago, pastora? Y cuando empieza esto, uno dice, gloria al Señor, porque está viendo el milagro de un nacimiento que va a ir desarrollándose, pero ya está dando las luces de que es un cambio radical. Es obvio que después es instantáneo, pero es paulatino. ¿Por qué? Instantáneamente tú eres santo, instantáneamente fuiste lavado, instantáneamente Dios quitó el pecado, instantáneamente Dios te ha sacado del poder de las tinieblas y te ha puesto en el reino de Dios, instantáneamente te ha sentado en los lugares celestiales. Ahora el problema es que yo tengo que asimilarlo. Entonces por eso es que aquí viene el tiempo de la regeneración en que Dios empieza a renovar tu entendimiento para que podamos, ¿cierto?, entender lo que significa ahora ser hijo de Dios y en qué posición está y esto, experiencia interna, cómo manejarla. Amén. Amén. Ahí está la palabra que dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque en realidad es nuestro entendimiento el que tiene que ser mudado y cambiado para poder entender esto tan glorioso que comienza a suceder dentro de nosotros, de este milagro, porque como dice, no es algo humano, no es algo que nosotros podamos hacer, sino que es el poder de Dios obrando dentro de nuestra vida. Y como dice, en la cruz Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, todo se fue en la cruz. Entonces, pero es nuestra mente la que tiene que ser transformada para poder comprender esto tan glorioso que Dios hizo. Que ya está hecho, solo que nosotros tenemos que traerlo hacia nosotros para que pueda verse. Porque lo que Dios desea es que el mundo vea que esa obra que hizo en la cruz es verdadera y es real. Que no solamente murió por nuestros pecados para que dijéramos ahora ya Él se llevó el pecado, sí, no soy un pecador, sino que viene a ser de nosotros un milagro en la cual la gente va a mirar el poder de la cruz, el poder de la sangre, el poder del perdón, ¿cierto? Y el poder del Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, que viene a hacer una obra en cada creyente, en cada hombre que es salvo, cada hombre, cada mujer que ha llegado a Cristo, que ha sido redimido. Ese hombre va a llevar las marcas, va a llevar el poder de esa cruz, va a dar testimonio que realmente esa cruz te salva y esa cruz te transforma. Pero no lo podemos decir, es algo que la gente lo va a empezar a ver. Amén. En Efesios 2:4 dice, porque el que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cierto? Mostrando que ya nos sentó, nos resucitó, algo que ya está hecho. Instantáneamente, nosotros pasamos inmediatamente de muerte a vida, somos muertos y a la vez resucitados por Cristo, el mismo que resucitó, nos resucitó, y en ese instante nosotros comenzamos una nueva vida. O sea, hay un nuevo ser que empieza a crecer. Ahora, algunos no le dan más espacio de crecer, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Solo se llega hasta cierto y no crece más allá. También dice, la regeneración es radical, ¿cierto? Es como el nacimiento físico, que resulta un nuevo individuo entrando en el mundo terrenal, que saludamos a nuestras hermanas que han tenido a sus hijos, ¿cierto? Nuestra hermana Olguita, nuestra hermana Carolina, 2 en esta semana, ¿cierto? Y dice, en el mundo terrenal, ellos nacieron y entraron al mundo terrenal. Nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que entra ahora al reino celestial. Este nacimiento a nosotros nos hace nacer ahora
para entrar al reino. Así como estamos capacitados en lo terrenal para vivir en la terrenal, ¿cierto? Ahí están los pulmones, todo lo que necesita el ser humano. Cuando sale, el niño respira y entra a toda la atmósfera terrenal y tiene que empezar a vivir todo lo que la tierra, ¿cierto? Todo lo que significa vivir en la tierra, ¿ya? El ser espiritual también cuando nace, respira y empieza a conocer el mundo espiritual. Yo un poco podemos pensar en David, tan pequeñito, que de repente queda mirando y yo le digo, está tratando de conocer qué es este mundo porque antes conocía a uno que estaba dentro. Entonces está conociendo, aún no entiende muchas cosas, pero está viviendo. Él realmente ya nació, aún no entiende, aún no comprende por qué le da hambre. No entiende que cada vez que tiene hambre necesita, ¿cierto?, pedir que le den. No entiende que comer significa que crece, que comer significa para él ser saludable. Él no lo sabe, pero lo necesita. Entonces él todavía no lo entiende, pero lo necesita. Esto es igual. Cuando tú naces y un recién nacido empieza a buscar de Dios, pero aún no entiende qué cosas están pasando, no entiende qué es totalmente el reino. Y eso se va revelando en el crecimiento, en la madurez, en la medida en que va entendiendo más la palabra, en la obediencia, porque la obediencia da madurez. Amén. Entonces, mientras está en esto, empieza a ir entendiendo la atmósfera. O sea, ahora yo veo a Gracia que ella se maneja. Ella sabe lo que es levantarse, lo que es... Si ella sabe que si toma mucha agua se va a atorar, ella maneja muchas cosas ya. No tiene todo el conocimiento que pudiera tener una gente más adulta, pero sí todavía ya puede manejar algunas cositas. Esto es, nosotros no es que nacemos y entendemos todo, pero tenemos que empezar, tienen que haber características que dan de ese nuevo nacimiento. Amén, sí. Y ahí están los tutores, como dice, qué importante es que en este proceso podamos estar cerca de estos padres espirituales que nos van a ir ayudando a entender esto, porque realmente es un cambio, una transformación tremenda lo que uno comienza a vivir desde el momento en que recibe a Cristo y toda esta revolución interna que empieza a provocar el Señor. Entonces, estar cerca de nuestros líderes, cerca de nuestros pastores, que nos puedan estar guiando, porque a veces estamos con esto, pero estamos más solos, pero que nos puedan, como los bebés, que necesitan del cuidado de sus padres. Como decía, vemos ahí a David que está casi todo el tiempo ahí con sus padres, después ya cada vez van independizándose un poco más. Pero como recién nacido, estar al cuidado. Es bueno un recién nacido ser dependiente. Algunos dicen, pero ¿por qué todo tiene que preguntar? Es que quiere decir que todavía no, el que ha nacido no tiene ni siquiera que sentir, tengo que preguntar, pregunto. Es dependiente 100 primero. ¿Por qué? Porque no sabe nada y necesita que le expliquen y siente temor de equivocarse, siente temor de caer, siente temor, ¿por qué? Porque está toda esta situación en que Dios ya lo sacó. Entonces, él está en una posición ahora en la cual sabe que está en un lugar de gloria. Entonces, este proceso es bueno, es dependencia. Es necesario recibir, es necesario ser ministrado, es necesario preguntar, es necesario volvernos dependientes. Los discípulos con Jesucristo tuvieron 3 años y eran dependientes de todo, a tal grado que cuando Jesús, él dijo que él tenía que irse, ellos no querían. Pablo estuvo en una iglesia, estuvo 2 años trabajando y cuando le dijo tengo que irme, dice que se abrazaban a sus pies y lloraban. No es que eran idólatras. Y cuando lo muestran en la Biblia nos lo están mostrando, ¿cierto? Como que miren lo malo que hicieron. Es que ellos aprendieron a depender tanto de la sabiduría de un hombre que ya manejaba el mundo espiritual, había crecido, que ellos sentían que se sentían seguros, porque podía él aconsejarle, él podía decirle esto no está bien, él podía decirle, hey, esto que están percibiendo no viene de Dios. Le estaba enseñando que tuvieran cuidado cómo manejar, cómo sobrevivir, ¿cierto? Ahora en la tierra
pero sin abandonar el cielo. Entonces, es algo que te tiene que enseñar. Y por eso es que el Señor Jesucristo tomó durante 3 años los discípulos, que les estuvo enseñando, se sentaba con ellos, comía con ellos, estaba pendiente de todo, de su vida, de todo lo que ellos hacían, qué pensaban, cómo pensaban. Es más, trataba de pillarlos, por eso le hacía preguntas, por eso los mandaba a hacer cosas que después decía, para saber qué había en sus corazones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él quería examinar, quería ver cómo estaban manejando ya las cosas. Los llevaba a las tormentas, los llevaba a cosas, pero porque necesitaba que ellos empezaran a empezar a moverse, a entender el mundo espiritual, porque eran muy religiosos, terrenales, pero necesitaban ahora entender las cosas espirituales. Entonces, que nacido, es necesario que nosotros pasemos ese desarrollo. La regeneración es paulatina, la regeneración va de menor a mayor. Es necesario que David, que lleva una semana, y perdonen que den los ejemplos, pues son los que tengo cerca, que también tú puedes ver a tus nietos, a tus hijos, pero tiene una semana, pero ya hace una semana ya ha subido de peso, ya está haciendo otras cositas, ya se ve que se maneja diferente, abre más tiempo los ojos. O sea, tienen que ir pasando. Ya no, se supone que en un mes más el médico espera que tenga otro tipo ya de respuestas. Entonces, se supone que un cristiano que ha nacido de Dios tiene que ir por etapas. El problema es que a veces nosotros los tratamos, los sacamos, reciben al Señor. A veces hablamos que inclusive con una simple oración, y después lo empezamos a invitar a células, lo invitamos a los cultos, lo empezamos a invitar, pero ni siquiera sabemos ser maestros de ellos, ni siquiera los hacemos discípulos. Y después ellos empiezan a meter en las células, a ser participantes, y después ya, hermano, venga, y el hermano se hace parte, pero el hermano ni siquiera entendió lo que era el mundo espiritual. No se le explicó, él tampoco a lo mejor pudo desarrollar esto. Entonces nosotros nos convertimos en gente que empezamos a venir a la iglesia y sentimos que ya está cumpliendo bien, si viene a la célula, a los cultos, y empieza a responder a varias cosas que le empezamos a enseñar, pero no tienen percepción espiritual aún. Amén. Y así como el recién nacido físico, también está más expuesto. Nosotros vemos acá a los bebés que tenemos cerca, vemos a David, como dice, que es lo más cercano que tenemos en este momento, y cómo es tan frágil, y vemos que todo lo daña, todo lo puede destruir, todo un alimento que se le dé mal lo puede enfermar. Entonces, cuán importante es, como dice, tanto del recién nacido, de aprender a estar con sus cuidadores, sus tutores, y también de los que están un poco más arriba para formarlo, también tener ese cuidado con ellos, en lo frágiles que son. Y ahí entendemos por qué el Señor dijo, id y hacer discípulos, ¿cierto? Porque primero hay que ser un discípulo para después que sea un maestro. Alguien tiene que discipular, discipular es enseñar, instruir. En una de las cartas el apóstol Pablo dice, yo estuve como nodriza con ustedes. Nodriza es una persona que es una nana que cuida a los niños, ¿cierto? Como la nodriza del Señor, porque ustedes son los hijos del Señor, pero yo soy, y él se pone, ¿cierto? Como de esas nanas en lo femenino, como quien está pendiente de todo lo que necesita. Si tengo que cambiar los pañales, tengo que enseñarles a comer, tengo que ver que ustedes vean qué comida les hace bien. O sea, tuvo que estar un tiempo, el proceso en que el creyente no puede de un día a otro comenzar, estoy leyendo la Biblia y ahora yo ya por leer la Biblia voy a aprender y ahora voy a empezar a ver las cosas de otra manera. Yo tengo que dejarme discipular. Nosotros vemos qué pasó con Pablo. Saulo cae a tierra. Viene la conversión, ese es claramente en Hechos capítulo 9, se ve la conversión de Saulo, ¿cierto? De Saulo se convierte en Pablo, por eso es que Dios después les cambia el nombre, ¿cierto? Y Saulo, cuando se convierte, lo primero que dice, ¿y ahora qué hago? Mira, era un hombre que estaba dirigiendo a todo un grupo, era un hombre que tenía claro para dónde iba,
Él estaba persiguiendo a los cristianos. Él era un hombre que tenía clara su vida, un hombre que tenía una formación muy clara, pero en ese momento queda totalmente descolocado. Él pierde todo lo que él sabía, es como si lo hubiesen vaciado, y él se queda diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Porque ya no sé, mi vida fue partida. Sucedió, y esto es lo que sucede en la conversión. O sea, tú de repente dices, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo voy a vivir? ¿Ahora cómo voy a manejar mi casa, mi familia? Porque te das cuenta que todo lo que tú hiciste ya nada sirvió. Y que ahora tú tienes que empezar de nuevo. Es como que ¡pah!, te quiebra algo y te das cuenta. Y el Señor le dice, después te voy a mandar, ¿cierto?, Ananías, que va a poner las manos sobre ti. Y después lo llevan al lado de Bernabé. Bernabé lo discipuló 12 años. O sea, si yo tengo una idea para que llegara Pablo a hacer lo que es, y después vemos al gran apóstol, no podría haber sido lo que es si no hubiese estado en las manos de un Bernabé que estaba ahí con él, discipulándolo, enseñándolo. Y después los viajes era Bernabé y Pablo, y después vemos que más adelante empieza a abrir en los libros los Hechos Pablo y Bernabé. Cuando nombran primero, al que nombran primero el que está a cargo, es el líder. Y en este caso era Bernabé y Pablo. O sea, Pablo era discípulo y estuvo siendo discípulo y tuvo que aprender a moverse en el mundo espiritual. No es aprender la Biblia, porque nosotros tenemos un discipulado muy especial. Yo te voy a mandar un discipulado por correspondencia. Estudia discipulado. Yo tengo clase de discipulado por correspondencia. La gente dice, no, yo hice el tomo 1, 2 de discipulado. Yo ya pasé los discipulados. No sé si te acuerdas cuando hicimos esta... Justamente me acordaba de eso, de esta visión que en un momento estuvimos trabajando y cómo pasábamos por una etapa de que era el ganar cuando evangelizábamos y después era el consolidar. Y después hacíamos el discipular y todo esto era como en el lapso de libros. Meses. Pasábamos en 6 meses un libro, después el otro y después ya queríamos enviarlo. Y tuvimos serios problemas cuando sacamos liderazgo así de No, y empezamos de a estudiar, a ver los libros y estaban Claro. totalmente, las doctrinas estaban erradas. Tuvimos que hacer de nuevo y empezamos a trabajar realmente en discipulado. Y por eso tuvimos un resultado diferente. Yo dije, de aquí no sacamos líderes, porque no sacamos los líderes por ¿cómo se llama? Cuando tú lo pones en la fábrica, ¿cierto? Y lo sacas por serie. Ya ponemos aquí, en 3 meses sacamos una serie de líderes. No es así. Yo no puedo meter gente en un instituto y después los saco a todos listos. No, porque esto tiene que ver por un asunto de un discipulado. Tiene que haber que alguien diga, necesito que me enseñen, porque yo me doy cuenta que yo solo no voy a poder hacerlo. Necesito que alguien que se maneje, que ya entienda, que yo lo vea que es un vencedor. Alguien que ya sabe manejar, por ejemplo, su finanza. Ya ha podido en el mundo espiritual, ya no está en un problema financiero, te va a poder enseñar. Alguien que ya sabe manejar su casa. Porque tú, ¿cómo te va a enseñar, te va a discipular a alguien que tiene su casa en caos? Alguien que ya maneja, que el diablo ya no lo puede manejar. Alguien que ya tiene el poder sobre la carne. Entonces, Jesús tenía el poder para discipular. Y por eso que Juan tenía unos discípulos, pero después algunos dejan a Juan y se van con Jesús, ¿cierto? Porque Jesús tenía un nivel mayor, ya venía para enseñar. Entonces, esto es el nuevo nacimiento. Si no queda en las manos de alguien ese bebé y no lo empieza a cuidar y no es cuidado, ese bebé se puede morir. Ese bebé va a crecer así nomás, porque hay algunos que le dicen, no te preocupes, échale cualquier cosa, si después crece sano. Pero resulta que ese bebé no tuvo los cuidados, le faltó muchas atenciones y ese bebé va a tener grandes problemas. Entonces, yo creo que es lo que tenemos que ver, porque es el principio. El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos. La iglesia de alguna manera pierde esto y nosotros tampoco nos sentimos. Uno de los grandes errores de la iglesia, no nos sentimos con la capacidad de ser maestros. ¿Por qué? Porque nos sentimos tan llenos de faltas y que decimos, no, mira al Señor, no me mires a mí.
yo te vengo a decir, pero mira al Señor, no me mires a mí, porque yo sé que yo estoy lleno de errores, pero Dios me exige que yo no esté lleno de errores, porque Dios me dice que debo ser perfecto, como Él es perfecto. También me dice que yo debo ser, ¿cierto?, irreprensible. Entonces, hey, yo no puedo decirte, hey, no me mires a mí porque yo sé, tú ya me conoces, pues sabes que yo soy como yo soy, pero yo quiero que mires al Señor, ¿ya? Mira al Señor, no me mires a mí. Es un grave error porque eso me estoy eludiendo mi responsabilidad de yo ser el ejemplo para enseñar a los demás. Entonces, cuando yo no hago eso, yo estoy haciendo, ¿cierto? Estoy eludiendo mi responsabilidad de poder discipular, de poder formar. Entonces, si yo no me preocupo primero de madurar, jamás me haré cargo de nadie. Entonces, una iglesia que no tiene gente que se preocupa primero de madurar para después hacerse cargo, de mentorear, poder ayudar, de ser mentor de otros, nosotros podemos tener líderes que le decir, hermano, ¿cómo está? Hermano, mire esto. Pero resulta que si esa persona está con él, el líder debe ser, y yo me recuerdo como el año anterior, yo les dije, yo no quiero líderes, quiero que formen discípulos. Y para eso les va a exigir Dios, a que ustedes tienen, el que se va a parecer a ustedes, si ustedes están mal, se van a parecer en lo malo. Y ustedes tienen que esforzarse. Eso les va a dar a usted una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Él fue el referente en la tierra. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. O sea, yo sigo a Cristo. Entonces, no pretendo haberlo alcanzado, pero voy camino. Yo me esfuerzo en la gracia, en querer mejorar, en seguir siendo transformado, en que cada vez pueda verse más Cristo en mí. Entonces, es una manera de poder. Las cartas son de discipulado, las cartas forman, las cartas amonestan, corrigen, las cartas son para formar a la iglesia al carácter de Cristo. Amén. Estábamos con este tema, vamos a evaluar si ha habido un nuevo nacimiento, y también veíamos que espontáneamente, uno sin esfuerzo, el niño va creciendo, ¿cierto? O sea, no tiene que decir, tengo que crecer, sino que va creciendo, va creciendo. Entonces, también a través de este tema vamos a poder evaluar si hemos ido creciendo, si hemos nacido de nuevo primero, y después ver si ya pasé a la etapa de niño, porque veíamos que las etapas de crecimiento en niño es joven y es anciano. No es como la psicología los plantea. Pero también vamos a evaluar si primero, quizás como decíamos, alguien puede llevar 10 años, 20 años en una iglesia y viviendo religiosamente y quizás nunca nació de nuevo. Entonces, qué importante es examinarnos a la luz de esto si nacimos de nuevo, y también ver si ya nací de nuevo, si yo lo que he estado hablando de las características del recién nacido, y si realmente he ido creciendo. Y he estado cuidando a ese ser que ha nacido. Porque mira, recuerda que el apóstol Pablo también le dice, cuando va a visitar a la iglesia, a los Gálatas, le dice, yo traía un alimento fuerte, preparé un alimento sólido, un alimento, o sea, una palabra más consistente, pero me doy cuenta que no puedo darle este alimento porque lo iba a enfermar. Porque le dice, tengo que darles leche. Tengo que volver a darles leche como niños. Se supone que a estas alturas ustedes ya deberían comer este alimento. O sea, tú que eres enfermera y sabes que los niños tienen edades para empezar a comer ya papilla, pero y después de la papilla, leche, papilla, y después ya la comida es picada, y después ellos tienen que aprender a mascar. ¿Por qué? Porque eso les va a producir, ¿cierto?, en que van a ser saciados, van a poder aprender a manejar el mascar, van a provocar que van a quedar saciados, pero resulta que tienen que aprender a hacerlo. Pero si tú le das solamente leche, los niños van a tener problemas. Entonces, porque su cuerpo va creciendo. Claro, no van a crecer. Si mantiene el mismo alimento y se mantiene en eso, va a estar
ahí se va a enfermar en realidad. No va a poder lograr desarrollarse como debiera si no está nutriéndose como Y corresponde. justamente lo que hablamos, que a veces hay palabras que solamente son motivacionales. Ya hay hermanos de fe, hermano, mira, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, hermano, mira Dios. Pero nos falta esa palabra que nos habla de que realmente estamos haciendo la voluntad, estás desarrollando los frutos. Nos falta eso, y eso muchas veces no le gusta a la gente escuchar, que hablemos del pecado, que hablemos de que tengan que arrepentirse, que realmente den frutos, en que realmente se dejen discipular, que realmente se ganen debajo de una cobertura, porque no se puede, el que se pastorea solo, la palabra dice, hay nubes que, dice, aquellos que se pastorean solo, dice, son como nubes que andan dando vuelta, ¿cierto? Y que ni siquiera el viento las lleva a cualquier parte, ¿ya? Son nubes que se mandan solas, en realidad no pertenecen al reino, pero el que pertenece sabe que va a buscar la leche, va a buscar donde tiene. Por eso dice que el apóstol le dice, tuve que darles leche, y después le dice que se convierten, porque son carnales, le dice. O sea, es posible, y es lo que vamos a ver más adelante, nacer de Dios, pero quedarte en la carne y no crecer más. Entonces después vivir que te estén dando alimento, que te estén tratando como un niño, que todo, y pasan años y sigues que iguales, que esto, y sigue adoleciéndote, sigues todavía, entonces no hay, te quedaste, y eso es terrible, es peligroso, porque Dios espera que nosotros desarrollemos para poder entrar al reino. O sea, ya entramos, pero todavía nos falta. Porque, como decía yo el otro día, dije, ¿tú crees que va a ir un carnal y va a llegar al cielo un carnal y decir, bueno, siempre fui carnal, Señor, pero había nacido de Dios? Pues yo había recibido el Espíritu Santo, solo que fui carnal, me costaba eso, pero gracias. Ahora, tú no puedes llegar allá así. Tienes que llegar ya preparado para estar. Es como, tú no puedes, si no tienes el traje de buzo, tú no puedes meterte al agua y zambullirte. Tienes que aprender a respirar y tener el traje adecuado para no morir. Esto es así. Amén. Por eso es importante que quienes nos estén escuchando y que estén hace muy poco tiempo que han aceptado al Señor y se han convertido, van a ir creciendo, y van a ir creciendo a la luz de la palabra, y van a poder ir madurando, y que tomen con mucha responsabilidad lo que el Señor nos está entregando ahora. Porque, como decía, quizás podemos haber llevado tiempo y entender a la luz de esta palabra y lo que el Señor nos va a seguir hablando, que quizás perdimos mucho tiempo en que, como decía, adolecer de muchas cosas, y al final nos dimos cuenta que avanzamos y hicimos muchas cosas religiosas, pero realmente no fuimos aprovechando todo lo que el Señor, las instancias, los momentos en que Dios nos llevaba para poder ir creciendo y desarrollando bien esta nueva vida espiritual. Amén. Bueno, el problema es que justamente a veces nosotros, yo podía percatar y decía, en realidad los que están entregando las células necesitan tener un conocimiento vasto, no solamente saber que viven del Espíritu, entender para poder enseñar a otros, ¿cierto? Tienen que haber frutos de la muerte de la carne, y a la vez desarrollar, porque si no, tú no le vas a entregar vida a los demás, sino que vas a estar entregándole muerte, porque sigue en la misma carne. Entonces, y creo también que es importante esos estudios que muchas veces la gente, por la falta de tiempo, nosotros nos damos cuenta, nosotros los pastores, que empezaron a cambiar muchas cosas en la iglesia, con todo, y hoy día se ha detenido todo, pero con todo lo que rápido que iba el mundo, que la gente ya no tenía tiempo de ir a las clases bíblicas, ya se acostumbraban, las iglesias tenían las clases bíblicas el día domingo en la mañana, y después en la tarde tenían sus cultos, y en la mañana tenían clases de niños, de jóvenes, de adolescentes, clases de adultos, y ahí estaban enseñando, y ahí estaban este tipo de doctrinas, o sea, donde se estaba enseñando, entregando muy cercano, y a la vez viendo que los hermanos fueran guardados, cuidados, estar pendientes, teniendo tutores para que estén pendientes de ellos, ¿ya? Pero
tú necesitas conocer también la palabra del Señor. ¿Qué significa haber nacido? Yo doy gracias a Dios porque en mí despertó esa hambre, como el recién nacido, de querer mucha leche, y empezaba a tomar, a comer. Yo digo, me comí la Biblia en 3 meses. Comencé a leer la Biblia, me la empecé a comer. El Espíritu Santo me hacía llorar mientras leía, pero me empezó a alimentar de ella, me empezó a dar una vida espiritual que antes yo podía tener ese libro ahí, nunca lo había tomado en cuenta. Yo te leí libros de filosofía, pero que dejaron de ser para mí, dejaron de ser importantes y de ser la verdad, porque comencé a leer la Biblia y ese libro se volvió hasta el día de hoy el alimento más importante de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras nosotros empezamos a tener esto, el tiempo, nosotros decíamos, estamos teniendo problemas con la iglesia. Porque la iglesia, cuando decimos tenemos clase, no, es que estoy ocupado, es que trabajo todo el día. A veces decía, ahora trabajan todos y después llegan el fin de semana, tienen que arreglar todas las cosas. Apenas llegan al culto, a veces tenemos que acomodar el culto para que puedan llegar porque si no, no tienen tiempo, familiares. Todo estaba absorbiendo el trabajo, le quitaba la vida familiar. Y después decían, ahora la iglesia, ellos dicen, no, es que no alcanzamos, es que estamos... Entonces, casi se llegaba al culto a escuchar un mensaje y a veces teníamos gente que es de culto a culto. No, a veces podían participar o no en algunas células, pero no tenían, ¿cierto?, para ir viendo que fuéramos ayudándole a cómo ir desarrollándose, alimentándolo de la palabra y a la vez llevándolo a que vayan creciendo. Entonces, la iglesia comenzó a perder esto y cuando empieza a perder esto, empezamos a perder el discipulado cercano, porque la iglesia comenzó a perder todo esto por los tiempos. Era demasiado, era lo que absorbía todo, el tiempo era mucho. Entonces a la gente ya le quedaba muy poco tiempo para el Señor. Había que organizar de alguna manera los cultos para que la gente pudiera llegar. Acomodábamos de alguna manera para que la gente participara y más que nada nosotros acomodábamos para que ellos llegaran, en lugar de decir ellos yo voy como sea, porque cuando hay hambre hay que ir, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que iba a empezar, estaba muriendo algo. Yo creo que es muy importante, cada uno de ustedes, mis hermanos, que puedan examinar a través de la palabra y ir entendiendo. Y Dios nos quiere hacer cambios radicales. Dios quiere que realmente nosotros volvamos al principio y cómo Dios hizo el principio de la palabra. El Señor, cuando envió a evangelizar, nos llevó a ser discípulos y llevó que tenía que nacer de nuevo. El que naciera debía empezar a ser cuidado, discipulado, formado para que después el discípulo se convirtiera en un maestro. Él se iba a convertir en un mentor. Imagínate, Jesús dijo, tengo 12, después ellos, ahí ya, si empezamos 12, sacamos 144, de los 144, claro, porque de los 12 iban a ellos a formar sus discípulos también. Entonces dijo, si tengo 12 discípulos, ya tengo el mundo ganado. El problema es que después no se hicieron discípulos. Y el problema es que cada vez empezamos a juntar gente en una congregación más que formar discípulos. Entonces, no tener discípulos no podemos multiplicarnos. O sea, podemos llenarnos de gente, pero no de discípulos. No gente que se parezca a Cristo. Entonces ahí empezamos a tener problemas. Y una de las cosas que Dios nos pide, ¿cierto?, es que la regeneración sí o sí nos va a llevar a ser transformados a la imagen del varón perfecto. O sea, el Espíritu Santo, la misión que tiene en nuestro interior es transformarnos, cambiarnos. Es que nosotros vamos siendo transformados día a día. ¿Ya? Yo miro, los niños crecen día a día. Me decía Valesca, mamá, le creció la cabecita medio centímetro en una semana. Crecen rápido, creció 1 centímetro. Mamá, ¿cómo crecen de rápido? En una semana. Yo le decía, nosotros no crecemos así ya. Pero cuando estás recién pequeño empieza a crecer rápido. Después el crecimiento parece que es más lento, pero siempre hay una evolución, una transformación. Entonces, lo que Dios espera es que nosotros pudiéramos, a través del Espíritu Santo, el Señor sabía que esto iba a suceder y iba a ser una obra gloriosa en cada uno. Por eso dice, yo no los dejé huérfanos.
yo dejé al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Amén. ¿Para qué está el Espíritu Santo con nosotros? ¿Cuál es su labor? ¿Le hemos preguntado? Oh, sí, Señor, gracias, Espíritu Santo, siento tu presencia. ¿Para qué está? Él es una persona y que tiene una misión en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Él tiene que cumplir y Él sí sabe que debe cumplirla. Y esa misión es transformarnos. Así como hay espíritus designados en la vida de personas para destruirlas, para destruir su familia, hay demonios designados, así también el Espíritu Santo cuando viene a ser designado en nuestras vidas para transformarnos y para que las promesas del Señor vengan a nosotros, y Él está ahí trabajando para que todo lo que Dios dijo de nosotros se cumpla y para que nosotros hagamos la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Así que Él está preocupado trabajando en que cada situación le va a servir para provocar en nosotros un cambio. Él no pierde el tiempo, todo lo usa para beneficio. Por eso dice, todas las cosas ayudan a bien. Dios usa todos los medios para poder trabajar e ir haciendo el cambio en nosotros, hablándonos, transformándonos. Va a usar a nuestros hijos, va a usar los problemas, va a usar todo para que nosotros empecemos a entender esta regeneración. Me acordaba de lo que hablábamos, que qué importante es dejar obrar al Espíritu Santo, dejarlo actuar, porque del momento en que nosotros nos convertimos, a veces muchos dicen, oye, me pasan tantas situaciones. Y la verdad es que lo que está haciendo el Espíritu Santo nos va llevando a través de estas situaciones a este nuevo nacimiento, a esta transformación, a esta regeneración y dejarlo actuar, porque decían, si no lo dejamos actuar, se puede producir un aborto de este nuevo ser. Entonces, qué importante es entender esto, que en muchas situaciones a veces quizás muy complicadas, yo me recuerdo de mí misma, del momento en que me convertí, situaciones familiares muy fuertes también, cómo empezó a haber una opresión tremenda, que el Señor en un momento también me llevó a dar otros pasos, luego entro a trabajar y también otras situaciones. Entonces recién convertida, que uno puede decir, ajá, no, ¿por qué ya estoy con Dios? No debería pasarme nada. Pero en realidad lo que está pasando, que entendamos, y los que también llevan poquito tiempo, entender que el Señor está obrando en nosotros esta regeneración, y que son estas situaciones importantes, y poder vivir cada uno de esos procesos, no reclamar, no renegar contra Dios. Y por eso es importante el tutor que está al lado para poder ayudarme, para no abortar estos momentos que son tan preciosos, como yo después en el tiempo lo he ido entendiendo, que cada situación es una oportunidad de Dios para poder ser regenerado y aprovechar cada una de estas instancias como una oportunidad de Dios en esta regeneración del nuevo ser. Como mucha gente dice, pastora, oramos para que Dios me abriera puertas de trabajo, pero ahora me quiero retirar de ahí porque el jefe me salió de esta manera, me está exigiendo más de esto, están siendo más injustos conmigo, y empieza todo esto. Así que yo creo que no es de Dios. Y yo le digo, no, yo creo que es de Dios. Porque es ahí donde Dios te envió. Y Dios sabía el jefe que iba a ver. Dios sabía lo que ibas a enfrentar. Ahora, tú tienes que aplicar, ¿cierto? No lo que humanamente se aplica, lo que cualquier ser humano haría. Ahora tienes que hacer lo que haría el ser espiritual, lo que haría Cristo. Amén. Una de las cosas que siempre yo aprendí cuando yo recién comencé, el Espíritu Santo me enseñaba, ¿qué haría el Señor frente a esto? Por ejemplo, frente a una discusión con mi esposo, ¿qué haría el Señor cuando él me trataba de una manera? ¿Qué haría el Señor? Y yo decía, no le respondería nada. Porque yo leyendo la Escritura, sabía que Jesús se quedaba, ¿cierto? Cayó cuando lo golpearon, cuando lo insultaron. Entonces yo decía, Jesús jamás le diría nada. Jesús no lo ofendería. Jesús no le reclamaría. Jesús no le respondería de una palabra que le pudiera doler, porque Jesús siempre amó a las personas. Entonces yo decía, no puedo hacerlo, porque si Jesús está aquí, no lo haría, y sé que está aquí. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo está ahí y espera que le demos a Él el lugar, la obra, como Él la haría.
Entonces, ¿cómo él respondería frente a un jefe que te exige? Con obediencia, con humildad. Entonces, pero es que eso no está en mí, porque yo tengo que actuar conforme a lo que Dios espera. Entonces, Dios empieza a trabajar de inmediato, solo que nosotros creemos que para que estoy en Dios, todas las cosas van a funcionar bien. Y quiero darte una noticia, es que no todo te va a funcionar bien, al contrario, todo va a empezar a verlo al revés. Porque Dios lo que quiere es que ahí tú empieces a aplicar y empezar a desarrollar tu nueva naturaleza. Darle lugar, porque está ahí. Darle lugar que Él quiere, que Él sea el que se manifieste, que Él sea en medio de esa discusión de tu casa, que Él sea cuando tu esposo te está ofendiendo, que Él sea quien esté ahí respondiendo, que Él sea cuando estás frente a tu jefe, que Él sea cuando están murmurando contra ti, cuando te cuentan que alguien habló de ti, que Él sea quien tenga que responder, cómo Él maneja esa situación. Entonces, tú vas a ver que le estás dando lugar al Espíritu Santo, pero generalmente nosotros después que tenemos la embarrada decimos, es que necesito un consejo ahora. ¿Te has fijado, no? Necesito un consejo cuando ya está, pero ¿y por qué no me pediste el consejo cuando empezaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a pedir el consejo, ya respondiste, ya dejaste quedó la escoba, pero es que sí, es que hacía rato que esto estaba pasando y ahora yo reventé. Pero ¿y por qué no me dijiste antes? ¿Por qué? Porque te habría enseñado a manejar antes de que reventaras, cómo iba a manejar la situación. Entonces, generalmente nosotros buscamos el consejo y la ayuda cuando ya estamos embarrados hasta acá. Y cuando ya nos perdimos la oportunidad de haber crecido y de haber sacado frutos en medio de eso. Porque la palabra dice que si el grano de trigo no se parte, no hay fruto. Entonces, en ese momento, cuando Dios nos somete a esos fuegos para que se parta este grano y podamos crecer y podamos madurar. Y esto no necesitamos años para poder pasar de una edad a otra. No tiene que pasar que llevo 20, 30, 40 años que estoy congregándome, no. Una persona puede seguir estos consejos que hoy día el Señor nos está dando y puede llevar 1 año, 2 años y quizás puede pasar de una estatura de niñez a juventud y a ser anciano rápidamente. Mira, yo llegué al Evangelio y yo tenía gente que estaba ahí que decían, no, ella lleva 10 años liderando en esto, otros llevaban, no sé, 15 años liderando, y eran los líderes, los encargados, los diáconos y todo, pero yo los miraba y yo veía muchas conductas en las cuales yo miraba en la Escritura y decía yo, pero ¿cómo el Espíritu Santo no me deja a mí hacer estas cosas? Y yo en menos tiempo, yo en 1 año, 2 años, yo a los 3 meses Dios me tenía predicando, a los 6 meses yo estaba liderando ya a los jóvenes y como yo siempre digo, a los 4 años yo ya estaba estudiando en el instituto, porque Dios me mandó a estudiar, y ya a los 8 años yo estaba abriendo una obra, o sea, yo ya estaba pastoreando. Dios me llevó rápidamente, porque realmente los procesos de Dios son rápidos, claro, ¿para qué te digo cómo pasaron los procesos? O sea, todo lo que vivía dentro de la iglesia, con los hermanos, con los liderazgos, con todo, tuve que aprender cómo manejar mi vida espiritual en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque sé que tenía que madurar, o sea, yo no me iba a quedar toda la vida como aquellos que llevan 10 años y después ser un hermano que lleva 10 años por los años de antigüedad, se le otorga un mérito, pero no porque Dios se está manifestando y hay una unción y una gloria de Dios en él, porque eso es notorio cuando es una persona que va madurando, porque se va viendo Cristo. Hay un poder, una gloria de Dios que se va manifestando en la vida de esa persona. La gente empieza a ver a Cristo, la gente empieza a ver dones, la gente empieza a ver frutos y esos frutos son codiciables. Entonces la gente empieza a querer seguir eso. Entonces, pero tiene que pasar, si no está pasando. Entonces yo solamente puedo llevar años, me van a dar respeto. Ellos tenían autoridad por los años. Pero yo empecé a ver cómo Dios empezó a hacer rápidamente. Ya me empezó a hacer entender el mundo espiritual. ¿Pero por qué? Porque cuando nace de Dios,
tú vas a entender las cosas espirituales. Así también me recuerdo de cuando yo recién me convertí, había una hermana dentro de la congregación y me decía, yo no entiendo cómo gente que llega recién, ya están allá y van y están coordinando, están predicando, y yo que llevo más tiempo no hago nada de eso. Pero en realidad después la vida de ella dio testimonio de que nunca dejó que su vida fuera regenerada. No fue viviendo los procesos conforme a la palabra, como Dios le instruía que debía hacerlo, y eso terminó también abortando un propósito, como veíamos. Exacto. Y eso nos hace pensar, hija, cuántos propósitos han sido abortados, cuánta gente está, como se dice, estancada, y no, porque después la vida que no es regenerada empieza a ser tediosa, ya te molestan los hermanos, ya hace excepción, yo voy cuando está este hermano, llega al grado que dicen, no, este hermano no me gusta cómo predica, así que no voy a ir cuando predica este hermano, está predicando este hermano, llega a tal grado que después escoge, no, que este hermano, y ya es una situación que realmente es asqueroso escuchar eso, porque eso es peor que en el mundo. La gente del mundo por lo menos es auténtica, está caída, pero cuando tú lo ves dentro de la iglesia, dices, bueno, esto no es, yo les digo, no es chicha ni limonada, ¿cierto? No es tongoy y los vilos, está ahí, no se define, no se define. O eres cristiano, y si eres cristiano tienes que dar los frutos, o dejas de ser un cristiano y eres un gentil, ¿verdad? Está en un estado, en lo que yo te decía, un estado carnal, que es un estado de una muerte, ¿cierto? Una muerte espiritual que es terrible. Amén. Bueno, aquí nos dice que no es opcional el nuevo nacimiento. La regeneración no es opcional. O sea, yo no voy a decir ya, yo recibí al Señor, pero yo no quiero ser transformada. Yo voy a ir a la iglesia, pero no quiero hacer muchas cosas que dicen. Yo no quiero predicar, yo no quiero coordinar, yo quiero ir a la iglesia nomás y estar sentadita. Bueno, eso es lo que uno piensa, pero cuando Dios empieza a transformarte, uno sabe que Dios empieza a llevarte a que empiezan a aparecer dones, Dios empieza a usarte. Entonces, tienes que dejar que Dios haga lo que quiere con tu vida. Pero mucha gente dice, no, déjeme aquí nomás, yo aquí calladita nomás, yo vengo a recibir, a mí me gusta eso nomás, pero eso significa ya que no voy a dejar que Dios me transforme, porque cuando Dios te empieza a transformar, Dios te empieza a entregar gloria. Y cuando empieza a venir la glorificación y Dios empieza a glorificarse en tu vida, entonces tú no puedes esconderte, o sea, tú no puedes esconder una luz, ¿cierto? No, ¿qué hace Dios? Dice que la pone en la altura para que los demás lo vean. Wow, cuando empieza a iluminar esa luz, Él mismo empieza a abrir y empieza a decir, quiero que los demás sean iluminados por esta luz, porque esta luz está alumbrando y quiero que los demás empiecen a mirar esta luz. Entonces tú no puedes esconderte, tú puedes estar en el último rincón. Yo le decía al Señor, quiero estar en la última rincón de la banca. Yo no quiero nada, Señor, solo quiero servirte, Señor. Pero resulta que yo no podía porque veía que Dios empezaba Él mismo a resplandecer. Entonces no podía esconderme, aparecían dones, aparecía, ¿cierto?, lo que Dios empezó a hacer, pero por la vida espiritual que empezó a ver. Entonces, por la búsqueda, por ese nacimiento de Dios, por lo que significa, por la leche, por estar escuchando, por estar recibiendo, por caer primero en la obediencia, por empezar a obedecer, mirar al pastor como aquel que yo tenía, que dependía mi vida espiritual de él. Aprender que él, aunque a lo mejor para muchos podía ser cuestionado, era la persona que Dios tenía puesta para que rindiera cuentas de mi vida. Por lo tanto, era la persona responsable de mi vida espiritual. Entonces, de una manera tuve que empezar a entenderlo por lo mismo que dice la Escritura. ¿Qué me enseñó eso? La Escritura y el Espíritu Santo convenciéndome que esa palabra es verdad, ¿cierto? Es decir, nadie puede escaparse de la regeneración. Nadie puede decir, no es para mí, que solo algunos hermanos prediquen, que solo algunos hermanos tengan estos dones, que solo algunos hermanos... No,
es que la regeneración es que todos seremos glorificados. Amén. Y va a estar en la medida de cómo yo me deje procesar por Dios. Amén. Ahí está la clave, porque en realidad si yo me dejo tratar por Dios y cómo se parte este grano, si en realidad eso es, porque a veces llevamos tiempo, pero no dejamos que el grano se parta. Y esta palabra la predicamos mucho, la escuchamos mucho, que si el grano de trigo no se parte, y quizás yo creo que muchos de los que están escuchando y de los que comparten tema en un momento también la han enseñado, pero ¿cuánto de eso dejamos realmente que se haga vida en nosotros? Y como dice que el que quiere seguir a Cristo tiene que tomar su cruz cada día, ¿verdad? Entonces, tomar la cruz, entendí que era morir cada día. Y si no morimos cada día, si no llevamos esta muerte cada día, no podremos vivir en esta glorificación del Señor, no se podrán manifestar más dones, no podrán haber más frutos, ¿cierto? Entonces está en cuanto moramos. Y que estaba hablando de que esa vida espiritual comienza. Por lo tanto, hay una vida, el que es de la carne, carne es, dice. Y el que es de espíritu ahora, espíritu es. Dios entregó ahora, por el poder de su Espíritu Santo y la obra de la cruz del Calvario, nosotros fuimos perdonados e inmediatamente pasamos ahora a ser hijos de Dios. Ahora a ser hijos, o sea, hay una genética de Dios que a nosotros se nos otorgó. Ahora no es simplemente que nosotros somos participantes de una iglesia, es que nosotros ahora tenemos linaje de Dios, o sea, nosotros ahora tenemos una partícula de Dios que va a empezar a crecer y nosotros tenemos una naturaleza divina ahora. Ya la naturaleza de la carne dejó de ser. Para realmente ser yo un hijo de Dios y realmente nacer para Dios, yo debo entender que debo morir, porque no pueden haber los dos juntos. No puede estar el nacido de la carne y no puede estar nacido del Espíritu juntos. ¿Cómo era que decía usted? ¿Es un monstruo? Se vuelve un monstruo, ¿cierto? Un zombie. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza de la muerte, que la carne, y el que es nacido de la carne, y sabemos que esa naturaleza es muerte, y tiene la vida. Entonces, a veces somos un poco espirituales y un poco carnales. Decimos, bueno, igual me cuesta, no soy muy espiritual. Es que Dios no te dice que tienes que ser muy, o eres o no eres. Porque si naciste de Dios, eres espiritual, porque dice claramente, aquel que es nacido le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y dice que son engendrados por Dios. O sea, Dios les dio el poder y Dios lo sacó. Entonces, cuando yo ahora sé que nací de Dios, yo tendría que negar ahora esta naturaleza y para volver a ser un carnal, volver a ser un pecador. Tengo que escoger, porque Dios me dio esta naturaleza para vivir ahora en ser salvo. En esta naturaleza me voy a salvar, en esta otra no, pero no puedo tener las dos. ¿Te acuerdas que te dije? A veces decimos, aunque andemos en la carne no militamos en ella, pero en realidad somos carnales. Y andamos en ella, vivimos en ella. Entonces, tenemos que tomar una decisión y esto es lo que Dios nos está llevando hoy día. Y quiero decirte, hermanos míos, porque estamos entrando y terminando esto, pero quiero decirte, tenemos que tomar una decisión clara. Es tiempo de que tú y yo tomemos una decisión, dejar de vivir, y si voy a vivir en la carne y voy a complacer, yo estoy renunciando a esa naturaleza que Dios me dio y estoy diciendo, no, yo prefiero las cosas del mundo, yo prefiero agradar la carne, yo prefiero ser un pecador. Perdóname, pero hay momentos que me gusta ser un pecador. Y Dios dice, no, es que no puede ser las dos cosas. O eres uno, porque si naciste de Dios, eres uno y tienes que abandonar el otro, tienes que abandonar una naturaleza. Jesús dijo, mi Padre y mis hermanos son los que hacen. A veces nos aferramos tanto a esta naturaleza todavía de la carne, que todavía seguimos tenemos muy clara todavía nuestras relaciones familiares. Bueno, son mis hermanos, pero posiblemente ellos andan muy fuera, andan lejos de Dios. Quizás ellos ni siquiera se han convertido. Pero yo digo, es mi familia, yo tengo que estar con ellos y tengo una buena convivencia con ellos. Es raro porque dice Dios, es más, a veces tenemos más buena convivencia con la familia que está en el pecado que con la familia de Dios. Y hay gente que dice, no, a mí no me gusta nada con los hermanos, yo voy a la iglesia, no me gusta compartir con nadie, pero se llevan súper bien con la familia que está en pecado. Entonces, ¿qué naturaleza? En realidad, podríamos decir que son
que están viviendo un engaño religioso, porque el que es nacido de Dios ya conoce que tiene una familia, que son los hermanos en Cristo. No nos llamamos hermanos porque los evangélicos nos llamamos hermanos, porque realmente ahora somos nacidos de Dios y somos de esa genética. Entonces ahora este nuevo nacimiento me va a santificar y este nuevo nacimiento aborrece el pecado. Este nuevo nacimiento tiene relación con Dios. En la vida espiritual yo tengo comunión con Dios. Yo soy justificado, yo estoy santo, estoy en lugares celestiales. Pero en la carne estoy en el suelo, estoy destituido, estoy lejos de Dios. Entonces a veces vivimos entre estos dos. Somos un poco carnal, un poco espiritual, emocionales y no vivimos realmente en la vida espiritual que Dios nos pide. No queremos renunciar a las cosas de la tierra, no queremos renunciar a todo lo que nos liga todavía a la familia de la tierra, no queremos ir camino, ¿cierto?, a lo que me espera, las cosas del cielo, y empezar a anhelar la vida espiritual, amar a mis hermanos espirituales, amar la familia de Dios, a tener comunión con la familia de Dios. Yo cuando comencé esto, Dios me desconectó de todo. No es que la familia me dejó, sino que yo me di cuenta que ya no habían cosas que tenían en común, que sus fiestas y todas sus... A mí no me complacían. Yo veía que estaba con ellos y lo que antes era entretenido ya no me entretenían, sus chistes ya no eran. Entonces yo empecé de a poco a alejarme. Ellos me dijeron, bueno, ya no te invitamos porque ya no te gusta estar con nosotros. Pero en realidad yo ya no disfrutaba. Yo perdí mi familia. Yo fui dejando muchas cosas, pero en realidad no es que las perdí, sino que sabía que si Dios nos separa, Dios empieza a sacarte. Lo que empieza a nacer del espíritu, empieza a separar la carne y del espíritu. Es algo que es natural. Es algo que mientras más crece el ser espiritual, más muere el de la carne. Entonces, más percepción espiritual, más vas a entender las cosas espirituales, más vas a manejar el mundo espiritual. El reino lo vas a entender con más claridad. Pero mientras estás en las dos cosas no vas a entender, ni vas a entender a Dios. ¿Qué comunión puede haber? Porque Dios no tiene esa comunión con el carnal. Dice que es tibio, que lo vomita. Entonces, Dios está hablándonos hoy día porque es tiempo de que tomemos decisiones claras. ¿Queremos la salvación? ¿Realmente queremos? Queda muy poco tiempo. No sabemos qué va a pasar dentro de poco. Se está hablando de la marca y todo lo que viene. Cristo viene pronto, pero el Señor necesita que nosotros tomemos decisiones. Es tiempo de que empecemos a decir, yo tengo que empezar a vivir del Espíritu, a alimentar mi espíritu, empezar a ver que ya tengo que dejar estas cosas que son carnales, que nosotros acá las teníamos, todas las manifestaciones de la carne, ¿cierto? Que están en Gálatas, si ustedes quieren las van a buscar, pero esas manifestaciones de la carne son las que a nosotros nos separan, es vivir en la carne, cuando hay ira, contienda, disensión, ¿cierto? Griterío, celos, todas estas cosas, yo debo abandonarlas, yo debo decir estos no pueden estar, yo no puedo alimentarlas. Yo aprendí que lo que no alimento se muere. Y yo aprendí porque tuve que luchar con mi carne y matarla día a día. Y día a día lo que no alimento se muere, le digo. Lo que alimento vive. Si yo no alimento mi carne, ¿cómo la alimento? Si la dejo que le doy lugar. Si en un momento yo puedo contestar, yo voy a decirle algo pesado, yo voy a enojarme, yo voy a gritarle, eso es alimentarla y la carne se hace fuerte. Pero si yo no la alimento, se muere. Lo que yo no alimento se muere. Pero si yo alimento a mi espíritu y empiezo a perdonar, a bendecir y empiezo a hacer lo otro, yo lo que estoy alimentando es lo que realmente va a tener vida. Entonces, yo tengo que empezar a tomar decisiones y esto es una cosa que es personal. Puede que la gente diga que me carga, que los hermanos que andan hablando, que me carga, que son así. Vas a tener que aprender a amarlos. Vas a tener que decir, el espiritual ama, porque dice que el que es nacido de Dios tiene que amar, porque tiene el amor de Dios, o si no, no es nacido de Dios. Yo tengo que amar a mis hermanos, aunque de repente los vea que son de alguna manera, pero Dios me enseña a amar, no me enseña a juzgarlos, no me enseña a condenarlos.
Si no quiere decir que soy un carnal, que ni siquiera me estoy salvando y ni siquiera voy a ser un carnal religioso, que no me va a ir al cielo. Entonces, lo que Dios espera, una iglesia que realmente madure, una iglesia que crezca, una iglesia que empiece a vivir del Espíritu, porque la iglesia que va a sobrevivir después de esto, y quiero decírselo a cada uno de ustedes, y se lo digo con el peso de Dios, un carnal no va a sobrevivir, un carnal va a ser tentado y va a caer, y el diablo lo va a sacar. Solamente la iglesia que va a sobrevivir en este tiempo que resta es una iglesia espiritual, y no hablo de la iglesia manantial de vida, hablo de ti como cada uno de nosotros que somos la iglesia. Solamente los que viven del Espíritu aprenderán a moverse en el Espíritu, y Dios va a darles la capacidad de poder vencer al mundo, porque dice que estos son los nacidos de Dios y estos son la verdadera iglesia. Este es el cristianismo, este es el evangelio que predicamos, nacer de Dios, no ser un evangélico, no ser un religioso, no ser un legalista que hable mucho de la ley, de la palabra, pero no tenga frutos. Es necesario. Por eso yo quiero terminar con Cantares, que dice que este debe ser el cántico de la iglesia. Cuando tú estás tranquilo, sabes que Dios te ha procesado y que las situaciones que has vivido, tú te has negado, has muerto y has actuado conforme a lo que Dios dice, has hecho accionar la palabra, has bendecido y tú has sembrado el bien. Entonces tú sabes que se están desarrollando los frutos. Y empieza a examinar, estos frutos examínalos. Mira, Gálatas 5:22 habla de los frutos: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Empieza a decir cuántos de esos tengo, cuánto amor tengo. Puedo amar a mis hijos, puedo amar a mi esposo, pero amo a aquel que me hace mal. Señor, amo al que ha hablado de mí. Empecemos a preguntarnos, porque el amor es mucho más profundo que amar a los seres que quieres. Porque dice el Señor que los gentiles hacen eso. Pero los gentiles le hacen bien a los que le hacen bien. Pero dice, los hijos de Dios, vosotros, sed hijos de Dios, sed perfectos. Ama al que te ultraja y bendícelo. Es tiempo de que nosotros podamos empezar a decir, realmente estos frutos están, haz un análisis, examínate. Y decíamos que dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, Salmo 139, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en camino hay perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Por qué? Tú y yo debemos esforzarnos para salvarnos, no para que Dios nos salve de esta pandemia y volvamos a hacer lo mismo, porque en cualquier momento el Señor vendrá y nos quedaremos si nosotros no estamos dando frutos. Si nuestra vida no es una vida espiritual. Y termina diciendo, Cantares, levántate, Aquilón, y ven a Austro. Soplad en mi huerto y despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Eso es lo que Dios espera, que empecemos a decirle, ven, sopla, Espíritu de Dios, sopla sobre este árbol, porque está cargado de frutos. Yo no sé si te has ganado debajo de un manzano, debajo de estos árboles que tú sabes, dan un aroma. Y ese aroma, olor a manzana. Y dice, sopla para que llegue este aroma hacia él y él venga a recoger frutos. Yo quiero. ¿Qué pasó cuando el Señor vio la higuera y que no tenía frutos? El Señor dijo, cuando salió el Espíritu a pasearse, y el Señor hoy día está diciendo esto, yo estoy dándoles un tiempo, porque dijo, yo voy a cortarlos, porque no están dando fruto. Ellos viven en la carne y yo necesito que ellos realmente den testimonio de la obra poderosa de la cruz, que ese milagro lo hice, que realmente el hombre es un ser transformado a la gloria de Dios. Necesito que lleguen a la imagen. Necesito una iglesia madura para este tiempo. Necesito una iglesia fructífera. Necesito una iglesia que esté parada en el poder de Dios, porque lo que viene es tan grande que si no estás parado, ninguno va a sobrevivir.
Necesito que ustedes ahora trabajen la tierra y necesito que en este tiempo vean que tienen que dar por lo menos señales de fruto. ¿Por qué? Porque eso dice, esto le mostraba, aquellos que son nacidos de Dios, el diablo no los toca. Pero dice los nacidos de Dios, los que viven en el Espíritu, el diablo no los toca. Hoy día yo quiero decirte, Iglesia del Señor, es tiempo de que ahora empecemos este proceso, este tiempo. Vamos, no nos quedemos solo encerrados, examinemos, miremos cómo reaccionamos, cómo enfrentamos las crisis, cómo enfrentamos las discusiones, cómo son mis palabras, cómo yo trato a mi prójimo, cómo yo trato, cómo yo hablo, cómo yo veo las circunstancias. Eso me está hablando de cómo yo estoy. Eso muestra si soy espiritual o no, si estoy tomando una vida espiritual, porque yo necesito comenzar a desarrollar los frutos. Dice el Señor, dales un poquito, dale solamente este año, porque si no dan frutos, yo los voy a cortar. El Señor me dijo, tranquila, yo tengo una iglesia y tengo gente que va a hacer la obra que te he mandado hacer. Me dijo, yo tengo la gente y no te preocupes por ellos, porque los que no sirven yo voy a volver a levantar. Para Dios es súper fácil volver a levantar, pero Dios dijo, yo tengo que hacer una obra grande y gloriosa. Tengo una obra tremenda para hacer en este tiempo y sé que la gente que yo he puesto le he dado todo para que lo haga. Entonces hoy día tú tienes que decir, Señor, si no estoy haciendo, si llevo hace rato que estoy marcando el paso, hace rato que hay cosas que yo me doy cuenta que ya estoy viviendo un evangelio que es más rutinario, algo está pasando y empieza a decirle, Señor, yo quiero que vengas a podarme. Yo le digo al Señor, porque dice que el que da fruto lo va a podar. Así que si has dado fruto, gloria al Señor. Pero Dios está pasando una poda. Dios está pasando ahora las tijeras. Dios va a podar a muchos y está podándonos porque yo he sentido los cortes. ¿Y por qué? Porque vas a dar más fruto. Porque Dios te quiere más todavía, con más frutos que los que dabas. Porque Dios quiere una iglesia que esté fructífera, una iglesia que venga llena de poder y de gloria. Sabes, el diablo no podrá tocar. Hoy día yo quiero decirte, esta es la palabra. El Señor está diciendo que nosotros podamos decirle, sí, ven Espíritu Santo, sopla sobre mí. Yo hoy día quiero que me enseñes, si aún hay que cavar mi tierra, si tienes que venir a podar, ven a podar. Si he dado algunos frutos, hay árboles que dan 4 o 5 frutos, pero sabe, hay que podarlos porque así van a dar más frutos. Y Dios tiene que decirte, sí, se has dado frutos, pero aún quiero más. Aún puedo hacer más y quiero que tú sepas que voy a tener que podarte. Si estás viviendo situaciones, no te molestes, es porque Dios te quiere podar. Dios está trabajando ahí donde tú estás, en tu casa, en medio de los problemas familiares, con tu esposo, con tus hijos. Todo, hay hermanas que me dicen, se me ha vuelto algo terrible, pastora, dentro de mi casa. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios ahí está podándote y Dios está haciendo algo más grande. Si eras glorioso, más glorioso vas a salir de ahí. Porque yo sé que Dios está perfeccionándonos y sé muy bien que haremos más grandes cosas que las que hicimos hasta ahora. Amén. Vamos a orar. Señor, tu palabra, Señor, nos empuja, nos lleva, Señor, a mirarnos y a querer y anhelar, Señor, dar esos frutos que necesitamos. Señor, tú eres el Dios que nos habla de esta salvación tan grande. Tú dijiste que venías a darnos una vida espiritual. Queremos ser esa gente espiritual. Queremos a través del Espíritu entender y ver el reino. Señor, discernir. Tú me dijiste, Señor, no habrá nadie que podrá sobrevivir si no vive una vida espiritual y los dones de Dios activos, porque tendrá que discernir, tendrá que tener conocimiento, tendrá que tener inteligencia, sabiduría. Y tú me decías, Señor, estos dones tendrán que estar activos, tendrán que probar los espíritus, tendrán que discernir, porque Satanás estará ahí buscando cómo engañar, se disfrazará. Pero, Señor, la iglesia que está vestida de
poder y de la gloria no podrá ser engañada. Señor, yo oro ahora por cada uno de mis hermanos y donde quiera que estén escuchando este mensaje, Señor, que anhelemos, Señor, aleluya, que estemos mirando, que quizás estás diciendo, vine a dar la vuelta, yo quise sacar un fruto en medio de ese problema y no lo encontré, pero yo estoy dándote una oportunidad, porque tú, Señor, quieres darnos una oportunidad a toda esta generación, para que realmente, Señor, no abortemos el propósito por el cual nos llamaste, sino podamos ponernos en línea y cumplir con lo que tú dijiste. Padre, yo bendigo a cada uno y gracias por lo que estás haciendo, porque sé, Señor, que durante poco tiempo estaremos, Señor, haciendo una obra extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.